A continuación vamos a hablar sobre problemas de optimización. Cuando hablamos de un problema de optimización, nos referimos a problemas en los que queremos que algo sea óptimo, es decir, que algo alcance un mínimo o alcance un máximo. Por ejemplo, los problemas de optimización podrían estar relacionados con que una empresa alcance costos mínimos en la fabricación de algún artículo, por ejemplo, o con que un recipiente contenga el mayor volumen o la menor área, por ejemplo, o ejercicios de ese tipo. Es decir, son problemas de máximos y mínimos aplicados. Eso es lo que quiere decir. Y para ellos vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, porque el criterio de la segunda derivada lo que nos va a permitir es decir si encontramos un valor crítico de una función, si es un máximo o es un mínimo de forma directa, ¿verdad? ¿Qué es lo que haremos? El criterio de la segunda derivada lo que dice es que si x igual a es un valor crítico de la función f de x, entonces si la segunda derivada evaluada en a es mayor que 0, ahí se alcanza un mínimo, y si es menor que 0 se alcanza un máximo. Si la segunda derivada es igual a 0, el criterio no decide, pero eso es algo que muy raramente pasaría. Es decir, si yo tengo un valor crítico x igual a y no sé si es un mínimo o es un máximo, simplemente lo que hago es obtener la segunda derivada de la función, evaluar el valor crítico y dependiendo del signo que me dé, si es mayor que 0, significa que en x igual a hay un mínimo, y si es menor que 0, significa que en x igual a hay un máximo. Entonces el criterio de la segunda derivada lo utilizaremos cada vez que queremos clasificar un valor crítico como máximo o como mínimo, y principalmente nos va a servir en problemas de optimización. Entonces, ¿qué es un problema de optimización? Veamos un ejemplo. Esto es un problema de optimización. En un problema de optimización vamos a hacer lo siguiente. Vean lo que dice. Una imprenta recibe el encargo de diseñar un cartel con las siguientes características. Vamos a ver. La zona impresa debe ocupar 100 centímetros cuadrados. El margen superior debe medir 3 centímetros, el inferior 2 centímetros y los márgenes laterales 4 centímetros cada uno. Calcule las dimensiones que debe tener el cartel de modo que utilice la menor cantidad de papel posible. Es decir, en un problema de optimización siempre nos van a decir que queremos optimizar. Es decir, que queremos que sea mínimo o sea máximo. Aquí nos dice la menor cantidad de papel. Es decir, ocupamos que el área del papel sea mínima. El área del papel, porque vean que dice que la zona impresa, el área de la zona impresa es de 100 centímetros cuadrados. Es decir, hay un cartel en el que la parte impresa es de 100 centímetros cuadrados, pero sus medidas pueden variar. Lo que yo voy a hacer es encontrar las dimensiones que debe tener el cartel, es decir, cuánto debe medir el cartel en su largo y en su ancho, para hacer que, conteniendo la misma área impresa, siempre se utilice la menor cantidad de papel. Por eso le llamo los problemas de optimización, porque lo que se está buscando aquí es economizar papel, usar la menor cantidad de papel. Entonces vamos a hacer una representación gráfica de lo que tenemos. Entonces vamos a tener un cartel que es rectangular, no sabemos qué forma tiene, entonces yo lo voy a hacer de esta forma. Es un cartel que es rectangular, que tiene un área impresa, es decir, el margen superior es de 3 centímetros y el inferior es de 2 centímetros. Es decir, vamos a tener aquí un área que está impresa, por aquí es la parte que va impresa, ahí, es decir, aquí va a ir la parte que es impresa, y yo ya sé que esa parte impresa debe contener un área de 100 centímetros cuadrados, y que los márgenes superiores deben medir 3 centímetros, el margen superior, perdón, aquí, el margen de aquí debe medir 3 centímetros, ahí, y el inferior debe medir 2 centímetros, aquí debe medir 2 centímetros, y los márgenes laterales son de 4 centímetros, aquí 4 centímetros, y aquí también 4 centímetros, eso es lo que vamos a medir, ¿ok? Lo que yo quiero es calcular las dimensiones que debe tener el cartel de modo que tenga la menor área. ¿Okay? Ven que ese cartel, entonces yo aquí le voy a poner que la dimensión de aquí es X y que la dimensión de aquí es Y. En los problemas de optimización vamos a seguir los siguientes pasos para llevar un orden. No es como que lo hagamos de forma como un algoritmo o de forma mecánica, pero vamos a seguir los siguientes pasos para tener un orden. El primer paso es hacer una representación gráfica, ya lo hicimos. ¿Okay? Tenemos un cartel en el que el área impresa es de 100 centímetros cuadrados, no sabemos cuánto mide en X y en Y, y que sus márgenes son de 4 los laterales, de 3 el superior y de 2 el inferior. Esa zona que está ahí marcada es la zona impresa del cartel. Ahora, vamos a obtener dos cosas. Vamos a obtener lo que vamos a llamar una función objetivo y lo que vamos a llamar una ecuación auxiliar. ¿Okay? ¿Qué será la función objetivo y qué será la ecuación auxiliar? La función objetivo es lo que yo quiero que sea máximo o sea mínimo, es decir, es la función a optimizar.
Por eso le llamamos la función objetivo. ¿Qué es lo que queremos que sea máximo o sea mínimo en este problema? El área del cartel. Entonces la función objetivo muy simple es el área, que es x multiplicado por y, ¿okay? Porque el cartel, las dimensiones son x y y, el área sería x por y. ¿Qué es la ecuación auxiliar? Es una ecuación que vamos a formar con algún dato que me dieron, y el único dato que me dieron aquí es que el área impresa es de 100 centímetros cuadrados. Entonces yo lo que sé es que esa área de 100 centímetros cuadrados voy a formar una ecuación que represente el área impresa y que va a estar igualada a 100 porque son 100 centímetros cuadrados. Si nosotros vemos esa área impresa, es un rectángulo también que tiene aquí esta dimensión. Ven que ahí arriba mide 3 y abajo mide 2, y toda esta sección en la altura medía y, que quiere decir que este lado de aquí que estoy señalando va a medir y menos 5. ¿Por qué? Porque es y quitándole los 3 de aquí y quitándole los 2 de aquí. Entonces yo ya sé que y menos 5, que es el largo, y el ancho, que sería esto, va a medir x quitándole 4 y quitándole 4, x menos 8. Y menos 5 por x menos 8 debe ser igual a 100. Porque esa sería el área de la región impresa. Que es la región impresa, mide y menos 5 y x menos 8. Eso sería lo que tenemos por ahí. ¿Qué voy a hacer con la ecuación auxiliar de la función objetivo? Si notamos, la función objetivo tiene dos variables, x y y. Yo ocupo que contenga una única variable, ya sea x o sea y. Y para eso me va a servir la ecuación auxiliar. ¿Qué voy a hacer con la ecuación auxiliar? A partir de la ecuación auxiliar yo voy a despejar una de las variables. Por ejemplo, yo voy a despejar la y. Ven que si paso el x menos 8 ahí, me quedaría que y menos 5 es igual a 100 entre x menos 8. Es decir, que y es igual a 100 entre x menos 8 más 5. Voy a hacer la operación así. Y es igual a 100 más 5x menos 5 por 8, que es 40, dividido entre x menos 8. Es decir, que la y es 5x más 60 dividido entre x menos 8. ¿Okay? ¿Qué fue lo que hice? De la ecuación auxiliar despejé una de las variables. ¿Okay? Por eso se llama la ecuación auxiliar, porque es la que me va a ayudar a transformar la función objetivo en una función que dependa solo de una variable. Ahora tengo un área, la función de área, que es x por y, va a ser x por el y, que es 5x más 60 dividido entre x menos 8. Es decir, que el área es, el x multiplica los dos, es 5x a la 2 más 60x dividido entre x menos 8. Ahí lo que tenemos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver de nuevo los pasos. Hacer una representación gráfica, obtener la función objetivo, obtener la ecuación auxiliar, y una vez que tenemos la ecuación auxiliar, despejar una de las variables de la ecuación auxiliar para sustituirla en la función objetivo, que ahora solo depende de una variable. Ok, ven que ahí despejamos. Es la y, que nos dio 5x más 60 entre x menos 8, y al sustituir x por y me daría 5x a la 2 más 60x entre x menos 8. Ok, ya tengo la función objetivo, que es el área, que yo quiero que sea máximo o mínimo. Y para encontrar máximos y mínimos vamos a encontrar los valores críticos. Ok, siguiente paso, encontrar los valores críticos. ¿Cuáles son los valores críticos? Son los valores donde la derivada da 0. Entonces voy a sacar la derivada de esa función. A', recuerden que es regla del cociente, la derivada del de arriba es 10x más 60 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba derivado, que es el de arriba sin derivar, perdón, 5x a la 2 más 60x por el de abajo derivado, que es 1. Y todo eso va sobre el de abajo elevado a la 2. Ok, continuemos ahí, vamos a hacer las operaciones. Me daría que el área, la derivada del área es 10x a la 2 menos 80x más 60x menos 480, 6 por 8, 48, 480, menos 5x a la 2 menos 60x, cambiando el signo ahí, y nos queda aquí abajo sobre x menos 8 elevado a la 2. Okay, ven que esa área nos daría, sumando los semejantes, es 5x a la 2, se cancela este 60 con este x, menos 80x menos 480 dividido entre x menos 8 elevado a la 2. Y para yo encontrar los valores críticos debo sacar cuando la derivada da 0. Me importaría cuando esto da 0, lo de abajo no puede dar 0, que se indefine. Y en x igual 8 también se indefine la función, entonces me interesa solo donde lo de arriba da 0. Lo podemos hacer en la calculadora para saber cuándo da 0. Los números son 5 menos 80 y menos 480. Vamos a ver. Y eso nos da dos valores. Para revisar, vamos a revisar eso. Ok, entonces vamos a revisar porque me está dando valores un poco raros, pero no importa. El margen superior debe medir 3 centímetros, el inferior 2. Entonces sería y menos 5 y los márgenes laterales 4 cada uno. Entonces sería x menos 8 por 100. Y menos 5 es igual a 100 entre x menos 8. 100
5x, 5 por 8 son 40, 100 menos 40 son 60, 5x más 60 entre x menos 8, 5x a la 2 más 60x entre x menos 8. Vamos a ver, la derivada es 10x más 60 por x menos 8 menos 5x a la 2 más 60x por la derivada de lo abajo que es 1. Entonces daría 10x a la 2 menos 80x más 60x 60 por 8 es menos 480 menos 5x a la 2 menos 60x. Entonces se cancela el 60x con el menos 60, nos queda 10x a la 2 menos 5x a la 2 menos 80x y menos 480. Ok, estamos bien. Es 5 menos 80 y menos 480. Eso nos da dos valores de x. Lo voy a poner en decimales. El único valor de x que me da positivo es 20,65. Voy a poner que x es aproximadamente 20,65. Ahora, ¿qué pasa con ese valor de x? Que yo no sé si es un máximo o es un mínimo. Entonces lo que voy a hacer es sacar la segunda derivada. ¿Okay? Ven que si yo tengo x ya podría sacar también el valor de y. El valor de y, ven que era 5x más 60 dividido entre x menos 8. Entonces el valor de y sería 5 por 20,65 más 60 dividido entre 20,65 menos 8. ¿verdad? Entonces sería, vamos a hacerlo por aquí, 5 por 20.65 más 60. Y eso va dividido entre 20,65 menos 8. Que eso nos daría un valor de y de 12,91. 12,91. ¿Ok? Ok, vamos a revisar si todo está bien. Es y menos 5, que y es y menos 5, que es 12,91. Y el x que nos dio 20,65. Sí, algo así. Ok, entonces ya tenemos el valor de x y el valor de y. Este es x, este es y. Pero me falta clasificar si es un máximo o es un mínimo. Voy a sacar la segunda derivada. Vamos a hacerlo por acá. Por acá hagamos la segunda derivada. Ven que la segunda derivada de esa función sería, vamos a derivar esta función, la primera, ¿verdad? La derivada de eso es el de arriba, que es 10x menos 80 por el de abajo sin derivar, que es x menos 8 al cuadrado, menos el de arriba sin derivar, que es 5x a la 2, menos 80x menos 480, y eso va multiplicado por el de abajo, el de abajo derivado, que es 2 por x menos 8, y todo va sobre el de abajo, elevado a la 2, que sería x menos 8 elevado a la 4. ¿Y qué voy a hacer? Voy a evaluar la segunda derivada, la voy a evaluar en el valor que me dio x, que es 20,65. ¿Okay? Voy a hacer la segunda derivada, que es x, en 20,65. Y en ese caso nos daría el signo que nos dé, va a depender si es positivo o negativo, va a ser un mínimo o es un máximo. Entonces ustedes van a evaluar eso en la calculadora y se van a dar cuenta que eso nos da un valor que es mayor que 0. Eso lo evaluamos en la calculadora y lo que indica que es un mínimo, ¿verdad? Entonces nada más hacerlo por ahí en la calculadora. Entonces ya tenemos las dimensiones. Ya sabemos que el cartel de dimensiones de 20,65 y 12,91 para que su área sea mínima. Es así como hacemos problemas de optimización. Veamos otro ejemplo. Un jardinero dispone de 320 metros de alambre que va a utilizar para acercar una zona rectangular y dividirla en 3 partes iguales. Entonces dice que tenemos una zona rectangular que va a dividir en 3 partes iguales. Sí, va a ser algo así. Entonces deben ser iguales, ¿verdad? Va a dividir en 3 partes iguales aquí. Ok. Las alambradas de las divisiones deben quedar paralelas a uno de los lados del rectángulo. Listo. ¿Qué dimensiones debe tener la zona cercada para que su área sea la mayor posible? Entonces ocupo que el área sea la mayor posible. ¿Okay? Entonces yo ya sé que aquí la dimensión de aquí puede ser x y la dimensión de aquí puede ser y. ¿Okay? Y el jardinero dispone de 320 metros de alambre. Ven que si ahí mide x, aquí también mide x, aquí también mide x, aquí también mide x y aquí también mide y. ¿Cuál es la función objetivo? ¿Qué es lo que queremos que sea mínimo? ¿Okay? ¿Qué dimensiones debe tener? Para que su área sea la mayor posible. Ocupamos el área, que es x por y, sea mínimo. ¿Y quién es nuestra ecuación auxiliar? Bueno, nosotros sabemos que en total son 320 metros de alambre. Pero ven que esos 320 de alambre son esta x, esta x, esta x, esta x. 4x. Y 2y es igual a 320. Es decir, el total de alambre es 320.
De la ecuación auxiliar despejamos, voy a despejar la y. 2y es igual a 320 menos 4x. Es decir que y es 320 menos 4x dividido entre 2. Es decir que es 160 menos 2x. Dividiendo 320 entre 2 es 160 y 4x entre 2 es 2x. Y es igual a 160 menos 2x. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra función de área es x por 160 menos 2x. Al multiplicarla nos daría 160x menos 2x a la 2. Al derivarla para encontrar los puntos críticos nos daría 160 menos 4x. La igualamos a 0 y nos daría que la x es 160 dividido entre 4, que es 40. Entonces la x vale 40. Ya encontramos el valor de x, nos falta encontrar el valor de y, pero ya sabemos que el valor de y es simplemente 160 menos 2x, 160 menos de aquí, ¿verdad? Menos 2 por 40, y nos daría que la y es 2 por 4, 80, 160 menos 80 es 80. La y vale 80. La y sería 80 y nos falta clasificarlo. Sacamos la segunda derivada, que en este caso la primera derivada era 160 menos 4x, la segunda derivada es menos 4. La segunda derivada, al evaluarla en x, que es 40, también nos daría menos 4 porque es constante, y como es menor que 0 significa que es un máximo. Y ya tendríamos entonces que las dimensiones son x igual a 40 y y igual a 80, que son las dimensiones que harían que, entonces que aquí mida 40, ¿verdad? Y que aquí mida 80, nos darían las dimensiones para que contenga la mayor área posible que tendríamos en ese. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, un recipiente rectangular con la parte superior abierta debe tener un volumen de 10 metros cúbicos. El largo de la base es el doble del ancho. Okay, entonces tenemos un recipiente rectangular, que es una caja rectangular, con la parte superior abierta. Debe tener un volumen de 10 metros cúbicos. El largo de la base es el doble del ancho. Entonces vamos a ver lo que tenemos. Vamos a tener una caja rectangular, que sería algo como así. Vamos a tratar de representarla. Recuerden que lo primero es hacer una representación siempre. Entonces tenemos una caja de base rectangular, por ahí, ¿verdad? Que sería algo como así, con la parte superior abierta, es decir, arriba no tiene base. Debe contener un volumen de 10 metros cúbicos. El largo de la base es el doble del ancho. ¿Okay? Entonces yo sé que el largo de la base, si aquí mide x, aquí mide 2x. Y la altura no la conozco, mide y. Entonces ahí tengo las tres variables. El material de la base cuesta 5.000 colones el metro cuadrado. El material de los costados 3.000 colones el metro cuadrado. Encuentre el costo de los materiales para tener el recipiente más barato. Es decir, que nuestra función objetivo, lo que queremos que sea mínimo es el costo. Vamos a ver. Entonces, el material de la base cuesta 5.000 colones el metro cuadrado. Pero vean que en la base el área es 2x por x. Es decir, que el costo de la base es 5.000 por el área, que es 2x por x. ¿Okay? Más en los laterales tengo dos caras que miden x por y, que son esta y esta de acá. Entonces sería 2 veces x por y. Y las otras caras que miden 2x por y, es 2 veces 2x por y. Y eso va multiplicado por el costo de los materiales, que es de 3.000 colones. Esa es la función de costo. Que si vemos, esa función al final es 5.000 por 2, es 10.000. X a la 2 más, y aquí nos daría 2xy más 4xy, 6xy por 3.000. 6 por 3.000 nos da como valor 18.000. 18.000 xy. Pero nosotros sabemos además que debe tener un volumen. Esa es nuestra ecuación auxiliar. El volumen es de 10 metros cúbicos. Ven que el volumen es el área de la base, que es 2x por x, por la altura, que es y. Es decir, nos daría 2x a la 2 por y debe ser igual a 10 metros cúbicos. ¿Okay? Debe ser igual a 10 metros cúbicos. Ven que ahí, si despejamos, nos daríamos cuenta que y es igual a 10 entre 2x a la 2, es decir, 5 sobre x a la 2 es el valor de y. Nos vamos a la ecuación, a la función objetivo, y nuestro costo estaría siendo entonces 10.000 x a la 2 más 18.000 x por 5 sobre x a la 2. ¿Okay? Es decir, que nuestro costo está siendo 10.000 x a la 2 más 18.000 por 5 son 90.000. 90.000 dividido entre x. Ahí está nuestra función objetivo. Ahora calculemos nuestra derivada. La derivada del costo es 10.000 por 2, 20.000 x. Y la derivada de 90.000 entre x es menos 90.000 entre x a la 2. Así. Y al igualarlo a 0 nos daría 20.000 por x a la 3 menos 90.000 igual sobre
x a la 2 igual a 0. Esa es nuestra derivada. Ven que nos daría, esto desaparece, que x a la 3 es igual a 90.000 dividido entre 20.000. ¿Okay? 90.000 dividido entre 20.000 nos daría eso. Y eso nos daría que x a la 3 es 9 medios, es decir, que x es la raíz cúbica de 9 medios, que sería lo que va a medir el valor de x. ¿Okay? Ese sería nuestro valor de x. Calculemos la segunda derivada para clasificarlo. Ahorita calculamos el valor de y. La segunda derivada de eso es 20.000x. La derivada de 20.000x es 20.000. Y la de 90.000 sobre x a la 2 es más 180.000 dividido entre x. Pero ven que la segunda derivada, si la evaluamos en la raíz cúbica de 9 medios, obviamente nos va a dar positiva porque todo esto es positivo. Entonces nos daría positiva, y lo que significa es que es un mínimo, ¿verdad? Es un mínimo. Cuando la x vale la raíz cúbica de 9 medios y la y vale 5 sobre la raíz cúbica de 9 medios elevado a la 2. Eso lo puedo meter en la calculadora a ver qué valor nos daría, pero eso ya serían nuestros valores de x y de y. Veamos otro ejemplo. Se va a hacer una caja abierta con una pieza cuadrada de material de 12 centímetros de lado. ¿Okay? Tenemos una pieza cuadrada de material de 12 centímetros de lado, es decir, tenemos una pieza como así, que es cuadrada de 12 centímetros de lado. Yo sé que aquí mide 12 y aquí mide, perdón. Yo sé que aquí en sus laterales va a medir 12 y aquí también va a medir 12. Cortando esquinas iguales y doblando. Es decir, lo que se planea hacer es cortar una esquina y doblarla. Esquinas cuadradas y doblarlas. ¿Okay? Esquinas cuadradas y doblarlas. ¿Qué es lo que tendríamos? Bueno, en realidad lo que tenemos es que si yo corto las esquinas, les voy a cortar con un tamañito de x aquí. De x y aquí también x. Aquí va a ser x, aquí va a ser x. Ven que este lado que me está sobrando aquí va a medir 12 menos 2x. Ahí está. La caja cuando se forma va a tener, cuando formamos la caja, que sería algo como así, va a tener una base cuadrada. Esa caja va a tener una base cuadrada, algo así sería, ¿verdad? Tendríamos una caja así, donde la parte de aquí de abajo va a medir 12 menos 2x, ahí, y la parte de arriba, que sería al doblar esto para arriba, esto va a ser x. Ahí está. Y me preguntan el máximo volumen posible de la caja. En este caso el volumen es más fácil de sacar porque el volumen es el área de la base, que es 12 menos 2x elevado a la 2, porque es un cuadrado, por x. Ese es nuestro volumen ahí. ¿Verdad? Ven que ese volumen en realidad es, al elevado al cuadrado, es fórmula notable, 144 menos 2 por 12, 22, 2 por 12, 24 por 2, 48x, más 4x a la 2. Todo multiplicado por x, es decir, el volumen es 144x menos 48x a la 2 más 4x a la 3. La derivada del volumen es 144 menos 96x a la 2 más 12, 96x, perdón, más 12x a la 2. Y si sacamos los valores donde eso nos da 0, nos darían en 12 menos 96 y 144 nos da 0. Cuando la x vale 6. Cuando la x vale 6. Ok, nos da dos valores. Cuando x vale 6 y cuando x vale 2. Pero vean que si la x vale 6, aquí nos daría 12 menos 2 por 6. Ese no sirve porque 12 menos 2 por 6. 12 menos 12 daría 0. Entonces no sería. Sería cuando la x vale 2. Y vean que cuando la x vale 2, el otro lado es 12 menos 2 por x. 12 menos 2 por 2. 2 daría 8. Que las dimensiones sean 2 y 8, ¿verdad? Es decir, la pregunta es hallar el máximo volumen posible de la caja. Entonces nuestro volumen es cuando la x vale 2. Sacar la segunda derivada nos daría menos 96 más 24x. Y al evaluarlo en x y 2, el volumen evaluado en 2 nos daría menos 96 más 24 por 2, que nos da menos 48. Entonces significa que es un máximo cuando la x es igual a 2. Y el volumen, nos preguntan el volumen, es 144 por 2 menos 48 por 2 a la 2 más 4 por 2 a la 3. Vamos a hacerlo ahí. A ver cuánto nos da el volumen, porque nos preguntaban específicamente el volumen. Es 144 por 2 menos 96 por 2 a la 2 más 4 por 2 a la 3. Perdón, 4 por 8.
Nuestro volumen entonces es 4x a la 3 menos 48x a la 2 más 144x. Es 144 por 2 menos 48 por 4 más 4 por 8. Eso da 128. El volumen es de 128. Esa es la respuesta. Y estamos en centímetros cúbicos. ¿Okay? Y vamos a ver un último problema que dice: en la parábola y igual a x a la 2 se encuentra el punto más cercano al punto 5, menos 1. Entonces ven que lo que tendríamos es básicamente, vamos a hacer la representación, ese es un poco diferente, una parábola que es y igual a x a la 2, donde un punto en la parábola, un punto cualquiera en la parábola, es de la forma x, x a la 2, porque la parábola es y igual a x a la 2. Y estamos hablando del punto 5, menos 1. Vemos que el punto 5, menos 1 estuviese por aquí. Y queremos calcular la distancia entre este. Encuentra el punto más cercano, es decir, ocupamos que la distancia sea la más cercana. En realidad, cuando uno calcula la distancia entre dos puntos, vamos a recordar la fórmula. La fórmula es x1 menos x2 a la 2 más y1 menos y2 a la 2. Esa es la fórmula de distancia. ¿Okay? Entonces, la distancia yo ocupo que sea mínima, pero en realidad lo que me interesa es esta parte de aquí, nada más. Porque si es mínimo eso, también es mínimo la raíz. Entonces voy a formar una función que se llame d, que va a ser, como tengo aquí el punto 5, menos 1 y el punto x, x a la 2, va a ser x menos 5 a la 2 más x a la 2 menos 1 a la 2. Esa es la función que voy a utilizar. No le voy a poner la raíz cuadrada porque haría lo mismo si pongo raíz cuadrada o no, para sacar su máximo y su mínimo. Es decir, vean que la distancia es x a la 2 menos 10x más 25 más x a la 4 más 2x a la 2 más 1. Sería la forma. Es decir, la distancia, la función distancia es x a la 4 más 3x a la 2 menos 10x más 26. Que al derivarla, el de prima es 4x a la 3 más 3 más 6x menos 10. ¿Verdad? Que eso tiene como soluciones, vamos a ver. Es 4, 0, 6 y menos 10. 1. Nos da cuando x es igual a 1. Saquemos la segunda derivada. Ven que cuando la x es igual a 1, la y también es 1. Porque y era x a la 2. Entonces tenemos x igual a 1 y y igual a 1. La segunda derivada de eso es 12x a la 2 más 6. Y ven que la segunda derivada le valora en 1, daría 18. Es mayor que 0, entonces sería un mínimo. ¿Verdad? Entonces, vea la pregunta. Encuentra el punto más cercano al punto. El punto más cercano es el punto 1,1. Encontramos ahí la respuesta. Y es así como se resuelven problemas de optimización.